Buen día, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Contaduría y Administración, en la asignatura de Fuentes de Financiamiento, impartida por la docente contadora pública Lucía Villanueva. Nuestro proyecto final es sobre la teoría de la estructura de capital óptima. La estructura de capital es una de las áreas más complejas de la toma de decisiones financieras debido a su interrelación con otras variables de decisión financiera. Las malas decisiones sobre la estructura de capital generan un costo de capital alto, reduciendo por consiguiente los valores presentes netos de los proyectos y haciendo que un mayor número de estos sea inaceptable. Pero, ¿qué es la estructura de capital? La estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. Es decir, una empresa se puede financiar con recursos propios o con recursos pedidos por préstamos. La proporción entre una y otra cantidad es lo que se conoce como estructura de capital. A eso vamos entonces a las teorías de la estructura de capital óptima. La teoría del resultado neto. La estructura financiera de la empresa alcanza el óptimo cuando está formada toda ella por deuda. La hipótesis central de este enfoque es que a medida que aumenta el nivel de endeudamiento, tanto el costo de los recursos propios como el costo de los recursos ajenos permanecen constante. Según dicha hipótesis, todos los acreedores como los accionistas consideran que el aumento del endeudamiento no aumenta el riesgo de sus respectivos flujos de renta esperados. Teoría de Franco Modigliani y Merton Miller. Estos personajes demostraron algebraicamente en el año de 1958 que asumiendo mercados perfectos, la estructura de capital que una empresa elige no afecta su valor. Con base a esto se han examinado los efectos de supuestos menos restrictivos sobre la relación entre la estructura de capital y el valor de la empresa, así como en tener resultado en una estructura de capital óptima teórica se basa en el equilibrio de los beneficios y costos del financiamiento de la deuda. Nos dice que el principal beneficio del financiamiento de una deuda es la protección fiscal, que permite deducir los pagos de intereses al calcular el ingreso gravable. Nos dice que intervienen tres principales factores donde se deriva la deuda, que es el aumento de la probabilidad de quiebra, el costo de agencia y los costos relacionados. La teoría del equilibrio estático. Esta teoría nos dice que define que las empresas perviven a un nivel de endeudamiento óptimo o estructura financiera óptima como consecuencia de compensar las ventajas inconvenientes del uso de la deuda gracias a la compensación de las ventajas impositivas de la deuda con los inconvenientes de la misma, que vienen siendo los costes de dificultades financieras y los costes de agencia. La teoría de la jerarquía de preferencias considera que no existe una estructura de capital óptima, entendida como equilibrio entre los costos y los beneficios generados por el uso de la deuda por parte de la empresa, sino que más bien resalta la importancia de la retención de beneficios como fuente de financiación prioritaria para las empresas y el nivel de endeudamiento existente en cada momento para la empresa. Depende de las necesidades netas y de fondos externos. Esta teoría defiende la utilización de los fondos financieros, preferentemente, en primer lugar, las empresas preferirían financiarse con fondos internos y en segundo lugar con fondos externos procedentes del endeudamiento y finalmente con aumentos de capital. Es importante destacar también que cada sector y cada empresa tienen diferentes estructuras de capital óptimas. Las estructuras también dependerán de las situaciones financieras del entorno, por ejemplo, la inflación o los tipos de interés y sus niveles. Algunos factores importantes que se consideran podrían ser el riesgo comercial, los costos de agencia, la información asimétrica, u otros factores como la estabilidad de ingresos, el flujo de efectivo, las obligaciones contractuales, preferencias de la administración, el control, evaluación externa de riesgos o la oportunidad. Si bien hay un ratio que calcule de forma heterogénea en todas las empresas por igual como el óptimo está distribuido el capital, sí existe una ratio que se puede utilizar para calcular la idoneidad del peso entre el patrimonio neto y el pasivo. Esta ratio es el coeficiente de endeudamiento, que consiste en pasivo no corriente entre patrimonio neto por 100. El método UAII-UPA es la estructura del capital que implica seleccionar en la estructura de capital que maximice las utilidades por acción sobre el rango esperado de utilidades antes de intereses e impuestos. Para analizar los efectos de la estructura de capital de una empresa sobre los rendimientos de los propietarios, se supone un nivel constante de UAII para aislar el efecto de los costos del financiamiento asociados con estructuras del capital alternativas. De nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención.